Buen día, buen día, buen día, buen día, damas y caballeros. Bienvenidos al programa número 104 de No Todo es lo que parece por AM 1300 Radio La Salada. Vamos con todo. Sábado 13 de agosto del 2022, cielo soleado, una hermosa mañana y qué mejor que escuchar No Todo es lo que parece, el mejor magazine semanal para enterarte de las noticias que han acontecido en esta realidad argentina que a veces nos sorprende día a día, pero también para informarte, para divertirte, para escuchar buena música. Bueno, aquí estamos presentes. Mi nombre es Juan Pablo Fiaschi, su fiel servidor, y tengo un gran equipo a mi lado, empezando por la izquierda, el señor Deportes Arias Nicolás Pani. ¿Cómo le va, señor Juan Pablo Fiaschi? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Día soleado, como lo decía usted exactamente. Un día lindo, ya, porque está el sol, como le decíamos, pero además porque tenemos este programa, como todos los sábados, y la realidad es que cuando tenemos No Todo es lo que parece, ya el sol sale. De una manera u otra, tenemos una buena compañía también para darles a ustedes, con notas, con información, con entretenimiento, es verdad, y con muchísimo, pero muchísimo más. Una semana cargada, por mi lado del deporte, mucho para contarte de la situación de Ezequiel Ceballos, que ya fue operado después de la fractura de tibia, que ya empezó con su etapa de recuperación, que será larga, pero en instantes tendremos mucho más desarrollo. Muy bien, hablando de que salió el sol, tenemos al sol de nuestras mañanas, señora Paula Urriza. ¿Cómo le va, Paula? Muy buenos días, equipo hermoso, buenos días a todos los que están ahí detrás. Gracias por lo de sol. Yo muy bien, renovada, después de una semana hermosa de vacaciones. La anduvo pasando mal. Muy, muy bien, debo decir. Así que bueno, como decía Nico, semana cargada, muchas noticias, notas, entrevistas. Y bueno, yo en lo que respecta a sociedad vengo con algo que ya mencionamos en su momento, ya tratamos, que se vuelve a repetir, que bueno, que fue el acampe que todos conocimos y que todos vimos en Plaza de Mayo, pero que esta vez tuvo algún que otro condimento medio particular en cuanto al funcionamiento. Claro, bueno, ya nos irás a comentar, pero había muchos videos, había algunos baños raros ahí que cobraban también. Están los carpabaños, que ya iremos profundizando, y vamos a tener además a alguien hoy que va a poder hablar también sobre el tema. Muy bien, hablando también del sol, tenemos al señor Noche aquí en nuestra mesa. Estamos hablando de Juan Manuel Videira, nuestro locutor oficial, porque han querido serrucharle el piso, pero usted está acá presente, firme como rulo de estatua. ¿Cómo le va, JP? Muy buenos días. Así es, muchos podrán imitarme, ninguno podrá igualarme. Así es. Muy bien. Como bien anticipamos, muy lindo día hace esta mañana de sábado. Te tengo buenas noticias para el resto del fin de semana y un anticipo de lo que se va a venir. Ya iremos ampliando en el pronóstico del tiempo. Mucha información, como anticipábamos, a lo largo de la semana. Muchísimas novedades y sobre todo la mejor música aquí en el aire de No Todo es lo que parece. Muy bien. Rápidamente, un anticipo. Hoy soleado, ¿no? Hoy sábado, soleado. Todo el día. Todo el día. Temperatura agradable. Mucha humedad, temperatura mínima 14 grados, máxima 18. Para mañana domingo, cielo algo parcialmente nublado, continúa el calorcito aumentando, mínima de 14, máxima de 21, pero aumentando mucho la humedad hacia la tarde, y por eso, el lunes, pronóstico de lluvias y lloviznas aisladas, mínima de 8, máxima de 16, con pronóstico lluvioso. Justo en el feriado, ¿no? Justo en el lunes. Último día, digamos. En el último día, disfrutar. Así que a disfrutar hoy y mañana domingo. Muy bien, Juan Manuel. Le comentamos a la gente la consigna hermosa que hemos pensado, que hemos craneado ahí con nuestros amigos Community Manager, Federico Ricardi, y también El Sombra. Obviamente el saludo para Arturo López en la producción, Tatín Pérez en la operación técnica. ¿Cuál es la consigna del día, Nico? Exactamente, sabiendo que hace pocos días el Hombre Araña cumplió 30 años desde su... Spider-Man, perdón, dígalo con propiedad. El Hombre Araña, para mí es el Hombre Araña. Y que 60 años exactamente, no 30 sino 60 años. Era joven, sí. Una corrección, sí, el doble. Bueno, entonces la consigna es, sabiendo que el Hombre Araña hace pocos días cumplió 60 años, lo que nos tienen que decir a través de nuestras redes sociales, que las va a estar diciendo Juan Manuel, es cuál es tu superhéroe favorito. Muy bien, acá puede entrar cualquier persona, cualquier personaje. La gente es libre de poder... Toco rápido, a ver, ¿cuál es su superhéroe favorito?
Bueno, ustedes se acuerdan que hace unas semanas yo estaba diciendo que hay algunas consignas que a mí me cuestan mucho elegir, y en este caso todo lo contrario. Yo cuando tiró la de humo, listo. Yo cuando no, yo simplemente explico la situación. Yo cuando propusimos esta consigna, el primero que se me vino a la cabeza fue el zorro, sin ningún tipo de duda, pero por lejos. Un clásico. Don Diego de la Vega. Don Diego de la Vega, con Bernardo, su ayudante. Mira, será una serie, ya sabemos, producida de Estados Unidos, pero es un clásico de la televisión argentina. Claro. Totalmente. Ahora creo que no está en el aire No, sigue parece. Creo. No, actualmente me parece que no, pero le dieron bastante pantalla. A ver, durante años le dieron pantalla, en estos momentos no está. Igual explotan los memes siempre en internet diciendo que vuela el zorro. Estaría, ¿no? Por algún programa de Chimento, que saquen tanto Chimento que venga el zorro. Sí. En un momento, estaba, después lo sacaron de la programación, volvió, y ahora hace un tiempo, de nuevo, lo eliminaron. Así que ojalá que en algún momento, ya sea de una manera u otra, va a volver. Está en YouTube, por ejemplo, uno puede ver los episodios con muy buena calidad de imagen, también muy buena calidad de imagen, que eso es importante, y que es para disfrutar también en familia, ¿no? Muy bien. ¿Pau? ¿Su superhéroe? No, yo iba a decir Spider-Man, chicos, pero que la verdad me toca el corazón lo que está diciendo Nico. El Hombre Araña y tiró 30 años. Usted no es fan, ¿no? Una confusión. Yo tampoco soy Igual fan, yo tampoco, por eso. Spider-Man. Spider-Man, sí. Spider-Man. ¿Usted? Batman, porque siempre tiene un plan. Ojo, hubo muchos que lo encarnaron en distintas películas, series, pero yo tengo mi favorito, el nuestro. El mejor es Juan Carlos Batman, sin duda alguna. Claro. Juan Carlos, el Batman de Chachachá de Alfredo Casero, que andaba ahí en la chata vigilando las calles del conurbano de Buenos Aires, es el mejor Batman de todos. Además, Batman era el único que no tiene un superpoder, en realidad. Exactamente, es un héroe autoconstruido. Bueno, tenía armas, todo, bueno. Tenía plata, a ver, vamos a decir la verdad. ¿Cómo era el nombre de en inglés era Bruce Wayne. Bruce Willis. En la adaptación que hicieron en esa serie de los 60, le cambiaron y pusieron el nombre en español. Bruno Díaz le inventaron. Bruno Díaz, sí. Qué grande, Bruno Díaz. Es una de las críticas al doblaje del español latino. Acá el productor me dice, se fue en el tiempo. Me dice que es Superman, ¿no? Bueno, se quedó Popeye, Superman, todo. Hay un video muy gracioso de ¿cuál es el superhéroe favorito tuyo? No, Goku le ganaría tanto, no, pero Popeye está muy bueno. Sí, lo hemos visto. Es de generación en generación. Cada uno tiene su héroe. Exactamente. ¿Y a usted, Juan Pablo, qué superhéroe es el que más le gusta o el favorito? Yo voy el anti-superhéroe. A ver. Vendría a ser algo que no tenga superpoderes, que para mí era el mejor porque a pesar de sus limitaciones siempre sacaba las cosas adelante. El Chapulín Colorado. Qué grande el Chapulín. O Hijitus también. Acá el productor me dice Hijitus. Bueno, muy bien. ¿Quién podrá ayudarnos? Rápidamente las redes sociales y cómo hace la gente para comunicarse, Juan Manuel. Por favor, comuníquense y cuéntenos cuál es su superhéroe favorito en nuestras cuentas de las redes sociales. Instagram, @no todo es lo que parece 1300. Twitter, @no todo 1300. Recuerden que está nuestro canal de YouTube, No Todo es lo que parece, y la página web oficial www.am1300.com.ar. Ahora nos vamos a informar porque han pasado muchas cosas en la semana. Interés general, jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentan 15% y se pagará un bono de 7.000 pesos. El ministro de Economía Sergio Massa y la titular del ANSES Fernanda Raberta hicieron el anuncio. Con dichos aumentos, a partir de septiembre la jubilación mínima pasará de 37.525 a 50.353 pesos. Política. La Federación de Comercio e Industria de la ciudad se encuentra en estado de alerta. Su titular, Fabián Castillo, se refirió al impacto negativo que está generando en la actividad comercial la sucesión de piquetes, manifestaciones y acampes de diferentes organizaciones sociales en la zona del micro y macrocentro. Justicia. A 2 años de la muerte de Solange Mus, envían a juicio a 2 médicos, un policía y una trabajadora social. El requerimiento fue enviado a la Cámara en lo criminal y correccional. Los 4 imputados habrían impedido que el papá de Solange se despidiera de su hija por última vez en 2020.
Internacional. Continúa el conflicto diplomático con Venezuela. El juez Federico Villena aceptó el pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano varado en Ezeiza. El magistrado hizo lugar a un pedido de la justicia estadounidense que sostiene que la aerolínea presta servicio a organizaciones terroristas. También autorizó a que el FBI inspeccione la nave y sus documentos. Economía. La inflación de julio fue de 7,4%, la cifra mensual más alta de los últimos 20 años. En abril del 2002 se había registrado un 10,4% desde enero último. El IPC trepó a 46,2% y en el último año llegó a 71%. En el gobierno admiten que este mes y el próximo serán los más altos de todo el mandato de Alberto Fernández. Deportes. Mundial de Qatar. La FIFA confirmó un cambio importante de programación para mantener una vieja tradición. El Buró del Consejo confirmó la modificación que afecta a las 2 primeras jornadas del certamen que comenzará en noviembre en Doha. Si querés comunicarte con No Todo Es Lo Que Parece, envíanos un WhatsApp al 152462-1300 y te leemos al aire. Volvemos con más No Todo Es Lo Que Parece por el aire de AM 1300 Radio La Salada, y tenemos en comunicación telefónica al dirigente social del Polo Obrero, Eduardo Beliboni. Eduardo, ¿cómo te va? Te saluda Juan Pablo Fiaschi, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias y preguntarte en qué situación se encuentra, digamos, su protesta, que estuvieron acampando, estuvieron haciendo una protesta, ¿no? ¿En qué se encuentra todo eso? Bueno, ahora en un estado de debate y de discusión en los barrios de cómo continuar, porque lamentablemente no hubo ninguna respuesta de parte del Estado, del gobierno, de las autoridades a las que les pedimos una reunión y no fue concedida, así que estamos discutiendo y debatiendo cómo seguir, y por lo pronto el 17, que hay una convocatoria de la CGT, pero que no coincidimos con el sentido que tiene, vamos a movilizarnos nuevamente a la Plaza de Mayo, con sectores también del movimiento obrero ocupado, con sindicatos, con dirigentes, con delegados de fábrica, con sectores que no están de acuerdo, que están de acuerdo en movilizarse, pero que están de acuerdo en darle un contenido a esa movilización. La CGT ha convocado una movilización el 17, pero no se conocen los reclamos, y entonces nosotros vamos a hacer una movilización ese día, llevando los reclamos de los ocupados y los desocupados a la Plaza de Mayo en una nueva movilización el 17 de agosto. ¿Qué opinión tiene del viceministro de Desarrollo Social? Porque textuales palabras de usted, declaró: pasé una noche muy dura en el acampe, como para escuchar a un ministro que durmió cómodo, diciendo que el ministro había dicho que, digamos, el acampe había sido desmesurado. No, la verdad que esa respuesta fue en el momento en el que estábamos en una situación de mucho cansancio, mucho agotamiento. A mí no me gusta ir por radio con los ministros. Los ministros tienen que actuar, tienen que ir a los barrios, tienen que resolver los problemas que hay, que no están haciendo. Entonces, la verdad que declare lo que le parece al viceministro, pero que actúe en cosas que tiene responsabilidad enorme y que no están resolviendo. Por ejemplo, la comida en los comedores populares. El viceministro, en vez de ocuparse de eso, mientras hay gente que no recibe la comida que su ministerio le debe haber dado, por supuesto durmió muy cómodo en un caletito a la noche, mientras miles de personas, que son los reclamantes, los que estaban haciendo un reclamo a su ministerio también, estaban ahí en esa noche fría. Las declaraciones de ese tipo no sirven para nada. Si el acampe fue desmesurado, tendría que ver qué quiere decir desmesurado para el diccionario del viceministro, porque ¿qué ocurre? Desmesurado quiere decir demasiado. Sí, la verdad que hay demasiada pobreza en Argentina, demasiada falta de trabajo, demasiado funcionarios sin vergüenza que miran para otro lado, demasiado chorro que se han afanado todo. Entonces hay desmesurado es muchas cosas, y también fue desmesurado el acampe porque había mucha gente, lo cual quiere decir que para él es un problema que sea desmesurado. Si fuéramos 4 no sería desmesurado porque somos 4, pero había miles y miles de personas en todo el país haciéndole el mismo reclamo, y deberían estar ocupándose de eso los funcionarios. Los funcionarios, en vez de hacer declaraciones, tienen que plantear cómo van a resolver los problemas. Eso sería lo fundamental en la Argentina.
Eduardo, ¿cómo está? Nicolás Pani te saluda. Yo lo que te quería preguntar es, sabiendo que vos recién dijiste que no tuvieron ninguna respuesta, por lo menos por ahora, de parte del Estado, ¿cómo van a ser los próximos días? ¿Habrá más manifestaciones, más acampes? ¿Hay una especie de agenda, por así llamarlo? Hay una movilización el 17 y nosotros estamos discutiendo en asamblea con otras organizaciones también. Nos vamos a reunir en el transcurso de la semana que viene porque hay una fecha que no la pusimos nosotros, no es que armamos una agenda, sino que la fecha la ha colocado el gobierno en la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que parece que va a ser el 22, y eso va a ser una agenda de lucha para nosotros, porque ahí hay que ir a presionar para que el salario en la Argentina no sea la variable de ajuste, y por lo tanto pedir que se aumente el salario mínimo, por lo menos a la canasta básica, para que también aumenten las jubilaciones mínimas y eleve toda la escala salarial en la Argentina, además de que también eso implique un beneficio para nuestros compañeros que cobran potenciar trabajo, porque el salario mínimo es el que determina el plan potenciar trabajo. Así que esa es una agenda que ya tenemos armada por el propio gobierno, que el 22 convoca al Consejo del Salario Mínimo y nosotros estamos discutiendo qué características van a tener las acciones de lucha que vamos a hacer en esos días. Eduardo, ¿qué tal? Juan Manuel te habla. Mira, yo te voy a preguntar si ustedes reciben alguna ayuda de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, hay comedores populares que reciben muy espaciadamente, con muchas dificultades, hay meses que llega y hay meses que no llega, para miles de comedores populares que en la Argentina están peleándole al hambre, pero inclusive cuando llega la comida, la variedad de la comida que llega es lamentable. Llegan 4 o 5 productos cuando tendrían que llegar 20 o 21, que es lo que el propio ministerio determina para poner en funcionamiento comedores y merenderos. Por ejemplo, hace mucho tiempo que llega muy poco aceite, muy poca leche, muy pocos productos esenciales para la vida de un comedor popular, para la vida de mucha gente. Entonces muy deficiente, es otro de los reclamos que tenemos, es enormemente deficiente la atención a los comedores populares, que funcionan, que son reconocidos por el Estado, pero que después no son abastecidos con lo que se necesita para poner en pie un comedor popular, un merendero, una ayuda a mucha gente que, aún trabajando, no puede tener las 4 comidas que se necesitan para una familia. Eduardo, hace un mes y medio aproximadamente, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo algunas palabras, digamos, en contra de las agrupaciones sociales, de los piqueteros, diciendo que el Estado tiene que recuperar el control. ¿A usted cómo le cayeron esas declaraciones? Sí, el Estado tiene el control. Lo que dijo la presidenta es que quiere que lo manejen otros, que lo manejen los intendentes, los gobernadores, que están con su proyecto político, es decir, tiene la idea de que los planes sean utilizados por los intendentes y por los gobernadores. Lo que ocurre es lo siguiente: los planes sociales los maneja el Ministerio de Desarrollo Social. Las organizaciones lo que hacemos es organizar las actividades en los barrios. Lo que le preocupa a Cristina es, por un lado, que ha perdido el control de los barrios, porque el gobierno perdió 5 millones de votos en las últimas elecciones. Esa es la principal preocupación que tiene Cristina cuando habla de los planes sociales, no el hambre, no la necesidad, porque fue un ataque, no fue una preocupación por el hambre, por las necesidades. Dijo acá los que marchan por la 9 de julio con banderas políticas, fue un ataque muy dirigido hacia nosotros, en los que estamos en la calle, luchando, marchando. Entonces no quiere que haya lucha contra el ajuste, quiere controlar los planes a través de los punteros de los intendentes, una cosa que ya ocurrió y fue un desastre, como ocurrió con las manzaneras, etcétera. Y por otro lado, está en una tensión interna dentro del Frente de Todos, cuyos objetivos son, por supuesto, electorales. Está pensando en las elecciones y no está pensando en las necesidades populares, lo cual es muy grave para una dirigente que tiene como objetivo atacar a las organizaciones por lo bueno que hacen, no por lo malo que podría hacer algún dirigente, por lo bueno, por la lucha contra el hambre, por la pelea por la dignidad, por la pelea por el trabajo. Por eso está en contra, porque por supuesto, si los intendentes organizan a los programas sociales, lo que van a hacer es utilizarlo como mano de obra barata en los municipios. Va a haber un puntero que dice quién es el que lo recibe y quién es el que lo recibe, y va a haber una manipulación de los programas sociales en función de una perspectiva electoral que piensan para el año que viene. Me parecieron
muy negativas esas declaraciones, no solo a mí, inclusive a muchas organizaciones oficialistas me pareció lo mismo, porque Cristina se colocó en el campo de los que estigmatizan a las organizaciones sociales, junto con Milei, con Larreta, con Macri, que son estigmatizadores seriales de las organizaciones sociales. Se colocó en ese campo Cristina cuando dijo eso. Eduardo, buenos días, un gusto. Paula Urriza te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, siguiendo la línea del tema de las declaraciones negativas, queríamos saber cuál es tu opinión acerca de los reclamos que recibieron de los comerciantes acerca de las supuestas bajas que tuvieron en las ventas. Bueno, pero eso no tiene que ver, eso tiene que ver con la situación social, la gente tiene menos ingresos, la inflación se come los ingresos y tienen razón cuando las denuncias que caen las ventas, porque bueno, la capacidad de consumo en la Argentina está creciendo estrepitosamente y ahora con las medidas que van a tomar de mayor ajuste, de tarifazo, van a crecer todavía más. El comercio interno en la Argentina está siendo destruido porque cae el salario y si cae el salario va a caer el consumo de muchísimos productos. La inflación está haciendo también un trabajo terrible en ese sentido y las medidas que se anuncian no son de mayor poder adquisitivo para los trabajadores, son de menor poder adquisitivo para la mayoría de la población. Y eso va a afectar. Yo veo muchísimo al barrio, yo vivo en Bursaco, muchísimos negocios que abren y cierran a los 2 meses. No aguantan porque no tienen la venta suficiente. Los impuestos también, ¿no? Lo mínimo. La carga impositiva, la carga impositiva que tienen que tener también. Yo, mire, lo de la carga impositiva me gustaría que me muestren los números las grandes empresas. Por ahí, por la carga impositiva, para un pequeño comerciante sí. Pero los que más se quejan de la carga impositiva son las grandes empresas, que además tienen sistemas para evadir la mayoría de los impuestos que hay que pagar. Así que en ese tema es un tema muy delicado porque ahí los que se acaballan de las necesidades a lo mejor de un comerciante muy chiquito que no puede efectivamente hacer frente a la cuestión impositiva, se acaballan ahí las grandes corporaciones que lo que quieren hacer es no pagar impuestos, digamos que sea todo, los impuestos los paguen los trabajadores. La mayor carga impositiva la tenemos en el IVA. Sí. El IVA es la mayor carga impositiva porque la pagamos todos, la paga tanto el producto que paga el 21% lo paga una persona millonaria, el mismo impuesto que una persona pobre, lo cual es el impuesto más injusto de todo y nadie habla de sacar ese impuesto y es el impuesto que mayor recaudación tiene y eso lo pagamos los trabajadores, los jubilados, los que no tienen trabajo cada vez que compramos algún producto. Eduardo, hace unas semanas, hace poco menos de un mes, Néstor Pitrola, hombre también dirigente del Partido Obrero, ha manifestado públicamente en diferentes entrevistas que el escenario, como lo fue el 2001, es posible que se repita en este momento. ¿Vos coincidís con esta mirada, con esta visión? Mira, claro, porque primero Néstor tiene mucha experiencia, un gran dirigente, y es un gran dirigente, pero fue el fundador del Polo Obrero y del Bloque Piquetero Nacional y vivió toda esa época dirigiendo ese gran movimiento del 2000, del 2001 y tiene una mirada muy aguda de eso, así que coincido y respeto mucho esa opinión, es un compañero Néstor y sí, yo veo, aparte es imposible descartar un estallido social en la Argentina y en América Latina que vive una realidad social tremenda, digo América Latina porque tenemos los estallidos que ha habido en Chile, que ha habido en Colombia, que ha habido en Perú, es decir, América Latina con estos ajustes que vienen de los grandes poderosos del mundo, que nos aplican este ajuste en América Latina, es un escenario de rebeliones populares. No pasa mucho tiempo sin que haya un estallido y una rebelión popular a partir de la enorme presión que ejercen los sectores de poder, el Fondo Monetario Internacional, la especulación financiera en el mundo que termina viniendo aquí a saquear estos países. No podemos descartar un escenario de una rebelión popular, por supuesto. Eduardo, le hago la última y le agradecemos enormemente por su tiempo. El año que viene hay elecciones. Quiero preguntarte, usted y su frente, digamos, ¿ya tienen, digamos, una decisión a quién van a apoyar? Digamos, ¿qué visión tiene de acá hacia el futuro? Mira, nosotros somos parte, no todos, pero nosotros somos parte del Frente de Izquierda, Frente de Izquierda Unidad, donde está Néstor Pitrola, Romina del Pla, donde está Gabriel Solano, pero nos parece que hablar de elecciones ahora
como están hablando muchos. Ayer que estuve en un canal de televisión, un señor decía que iba a ser candidato a gobernador. Tenemos que resolver los problemas más inmediatos de este país en los próximos meses. Déjense de hablar, no ustedes, déjense de hablar a los políticos de elecciones, de candidatura. No es momento de hablar de candidatura, es momento de hablar de cómo se resuelve el problema de gente que no tiene trabajo, que no tiene para comer la semana que viene. Me resulta muy chocante que me pregunten no lo que ustedes me preguntan, sino que digan, va a ser candidato, le parece una opción electoral. Miren, hay que encontrar una salida, pero hay que discutir cuáles serían las medidas de esa salida, porque los que hablan de candidatura no hablan de ninguna medida. Es decir, ¿qué hay que hacer? No se sabe lo que va a hacer esta gente, pero ya hablan de que van a ser candidatos. Y además ya fracasaron la mayoría de los que quieren ser candidatos ahora. Así que yo le diría que nosotros tenemos un planteo político y un planteo de salida política. Creemos que hay que construir un nuevo movimiento popular con banderas socialistas, superar al peronismo, que hoy es el canal del ajuste. Entonces ya no es el canal de las reivindicaciones populares, es el canal del ajuste, no puede representar ambas cosas a la vez. Y entonces hay que construir ese movimiento, y hoy hay que luchar por las reivindicaciones. Hoy nos tenemos que ocupar de que no nos sigan sacando cada vez más cuestiones a las personas que vivimos de nuestro trabajo, cada vez más tarifazos, cada vez más golpe al bolsillo, cada vez menos consumo. Bueno, eso hay que pararlo ahora, no el día de las elecciones. Cuando vengan las elecciones, elegiremos candidatos unos meses antes y iremos a las elecciones y discutiremos un proyecto del país. Pero lo que pasa es que hoy hay cuestiones más urgentes, y me resulta realmente llamativo que haya inclusive hasta sectores de la izquierda que estén discutiendo candidaturas electorales. Hoy la izquierda tiene que estar luchando en la calle y unida, para defender el salario de los trabajadores. Así es. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. No es porque, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, hasta ahí la palabra de Eduardo Belliboni, dirigente social del Polo Obrero, hablando de todo, sí, Nico. Sí, está bueno escuchar también a personajes, a personas, digamos, que tuvieron un largo recorrido, que lo están teniendo, y que son personajes importantes de la política y en este caso, bueno, de las manifestaciones para realizar diferentes pedidos. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. No todo es lo que parece. No te muevas, quédate prendido a M1300. Ya volvemos con más. No todo es lo que parece, con Juan Pablo Fiaschi, Nayara Andrade y gran equipo. Volvemos siendo las 10:33 y 34 horas en todo el territorio argentino. Seguimos con más. No todo es lo que parece. Y tenemos en comunicación telefónica a nuestra estrella, a nuestro periodista estrella Ariel Hernández, con su panorama federal. Ariel, ¿cómo te va? Bienvenido a No Todo. Muy buenos días a toda la querida audiencia. A ustedes, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿vos? Bien, acá. Un clima bastante agradable en la provincia, así que muy bien, contento. ¿Cuántos grados hace por ahí? Aproximadamente 28 grados. Bueno, bien. Ya estamos para tomar un mate, unos tererés, ¿no? Calorcito. Más tereré que mate, pero sí. Ni siquiera es mediodía. Un día bastante agradable, ¿no? Así es, Ari. Comentanos qué nos has preparado para esta ocasión. Sí, gran repercusión con respecto en el transcurso de la semana, como es de público conocimiento. Ha llegado a la provincia del Chaco el presidente de la Nación. Y bueno, dentro de tanto esquema de anuncios, no pasó por alto los anuncios de la obra pública, que están en el foco de la atención también en la provincia. Tengamos en cuenta que en lo que se ha conocido como la ruta del dinero K estuvo implicado también la provincia del Chaco con todo este esquema amplio de corrupción, ¿no es cierto? Así es, sí. Bueno, mucha tela para cortar, y además, bueno, muchos funcionarios también procesados, algunos ya presos, y en el cual Cristina todavía sigue con algunas causas. Pero por supuesto que sí, eso es lo que también trae repercusión en la provincia, porque también cabe destacar que lo que se trata al periodismo y lo que justamente hablaba también en el transcurso de la semana con diferentes medios también es la quita de la libertad de expresión y también muchas veces la persecución ideológica y política que, dicho sea de paso, también lo había tratado en días anteriores, en programas anteriores, ¿no es cierto? La verdad que en muchos de los casos está prohibido para la voz oficialista hablar de lo que realmente está pasando en la Argentina,
de la gran crisis económica que estamos sufriendo, y bueno, ni hablar de todo el esquema político, pero muchas veces en esto quiero hacer hincapié también porque el medio me lo permite y quiero remarcar tanto esto que nosotros, particularmente hablo de mi persona, siempre me he sentido libre de poder expresar y poder reflejar la realidad de lo que está pasando en el nordeste argentino, y el medio me lo permite. Nunca de ninguna u otra manera han bajado la línea para que se diga tal o cual cosa, o para bajar la línea de las editoriales de las que me toca hablar fin de tras fin de semana, ¿no? Así es. Y estaba mirando acá la agenda de Alberto en Chaco, y él en Villa Ángela, donde entregó viviendas, tiró una frase, dijo una frase muy polémica, ¿no? El tiempo me dio la razón, la economía se podía recuperar, ya dándolo afirmado, ¿no? Que se está o se recuperó, ¿no? Sí, no, totalmente, es paradójico que el presidente diga eso, que refleje eso. Con una inflación del 7,4%, ¿no? La más alta. Totalmente. Imagínense, si ustedes recuerdan, como muchos de nuestros colegas, cuando el dólar pisaba los 40 pesos, hacían estragos en los medios de comunicación, y sin embargo hoy no reflejan, ni siquiera dicen a cuánto está el dólar ni a cuánto se cotiza. Claro. Y no escapando a lo que vos decías, justamente, sí, el presidente también ha reflejado esto, que es muy triste por la foto pública que se ha hecho, ¿no? Porque tenemos que también decirlo. Él muy contento por un lado, pero se olvida de lo que pasó con respecto a la cena y a la junta en la Casa de Olivos, ¿no? En nuestra casa, porque es casa de todos los argentinos. Y la verdad que muchas veces siento y creo que es una burla para todo el pueblo argentino lo que hace, lo que dice, y más aún lo que refleja el presidente con sus discursos. Y haciendo mención a la libertad de expresión, también quiero recordarles en lo que pasó con Viviana Canosa en A24, un principal canal de medio de comunicación nacional. Sí. También quiero hacer mi repudio público por lo que está pasando con los periodistas que no están alineados a la ideología política acá, porque eso es lo que sucede justamente en la provincia del Chaco y en todos los rincones del país, ¿no? Que los periodistas que no opinan o que no piensan igual a la ideología política acá, muchas veces somos perseguidos ideológicamente, y esto pasa en cualquier rincón del país. Claro está el ejemplo de Viviana Canosa, de lo que había pasado hace una semana atrás, ¿no? Y, por supuesto, el condimento que le viene a agregar el FOPEA, que es el Foro del Periodismo Argentino, que expresó su preocupación por la decisión del canal de impedir la difusión de un informe crítico contra el ministro de Economía, Sergio Massa, advirtiendo que se trata de un grave acto de censura que afecta la libertad de expresión. La verdad que tener que hablar de este tipo de cosas en un programa pleno siglo XXI, la verdad que es muy triste, ¿no? Es muy triste porque sea de un lado o sea del otro, siempre se tiene que respetar la libertad de expresión y ni hablar de informar a la comunidad lo que realmente está pasando, que nos toca desde muchos medios de comunicación, ¿no? Ariel, ¿qué tal? Juan Manuel te habla. Bueno, hola, ¿qué tal, Juan? Hablando un poco de la censura, bueno, más que nada allá en el Chaco, en el interior del país, no solamente te pregunto del lado de los medios oficiales del interior, sino qué pasa con los periodistas que se animan a comunicar a través de sus redes sociales y los periodistas independientes que están informando con fotos, con archivos, con noticias por su cuenta propia, arriesgándose así a la represión o a las amenazas por parte del gobierno. ¿Hay noticias de ese lado o directamente se cubre todo? No, se llama pauta publicitaria, y buen punto tocaste. Con la pauta publicitaria se trata de tapar todos los medios de comunicación. Buena pauta publicitaria, tengamos en cuenta los medios independientes de comunicación del interior. Y no escapando a tu pregunta, ¿qué pasa con los periodistas que tenemos opinión crítica? No tenemos trabajo, no nos abren las puertas, al contrario, nos cierran las puertas en todos los medios de comunicación que sea. Inclusive yo veía reflejado en años anteriores como en el caso particular siempre me tocó cubrir diferentes eventos de la provincia del Chaco, particularmente los carnavales, y sin mediar palabra, de un día para el otro, cuando empecé a salir en los medios de comunicación, empecé a contar la pobreza, la indigencia que está pasando la gente en el interior del país y en cada rincón del país, ¿no? Es como que el aparato de mediático y el aparato
de los que tienen a cargo los políticos de turno, por supuesto que lo utilizan para cerrarte las puertas y para que no tengas la posibilidad de hablar, ¿no? Porque tengamos en cuenta que la gente que tiene la posibilidad de acercarse a los medios, de salir a los medios de comunicación, es como que están apuntados con el dedo. Bien y buen punto tocaste, porque esto a mí me tocó también vivirlo en plena pandemia, mientras que el presidente hacía su fiesta en Olivos. A mí me tocaba viajar a un pueblo del interior donde he crecido. Me ha tocado viajar para justamente controlar y ir a buscar las cosas y ver cómo estaba la situación de mi hogar en esa pandemia maldita, ¿no? Uh-huh. Y me tocaba vivir una persecución con la policía del Chaco en ese momento que decía, ¿cómo puede ser que teniendo novedad de robo, de hurto, inclusive en el hogar, la policía, lejos de perseguir a los delincuentes, me tocaba perseguirme a mí, pero era una cuestión más política, una persecución más política e ideológica, porque tengamos en cuenta que acá en muchos de los casos están alineados, ¿no? Tanto la policía del Chaco como el gobierno de turno, ¿no? Que bueno, ni hablar de lo que pasó días después, donde se reflejaba también en los medios, grandes medios de comunicación, como el intendente de ese pueblo, de la localidad de Las Garcitas, en plena cuarentena, en plena pandemia, se reunía con todos los miembros del Consejo de Salud de la localidad a hacer una fiesta de cumpleaños. Si bien es cierto que era al aire libre, estos políticos son los que deberían dar el ejemplo, ¿no? Tal cual. Y Ariel, buenos días, Nayara, te saluda. Buenos ¿Cómo días. estás? En este caso, ustedes como trabajadores de la comunicación, colegas, ¿se han podido organizar, han podido elevar una denuncia o un llamado de atención a algún tipo de organismo que nos respalde, como por ejemplo FOPEA? Justamente, buen punto tocaste, porque FOPEA a partir de la semana que viene, si mal no recuerdo, va a estar acá en Resistencia, y la idea es poder acercar y poder llevar la voz en alto de lo que nos toca vivir a nosotros, a todos los colegas en la provincia. Sí, en mi caso particular, yo tengo la posibilidad de estar a más de 110 kilómetros de Resistencia, donde viene la unidad de FOPEA acá en la provincia, y sí, obviamente que voy a poner el grito en el cielo por las cosas que están pasando. Dudo mucho, tristemente dudo mucho que se haga algo al respecto, porque tanto la maquinaria del Estado está funcionando y está aceitada justamente para poder acallar todas las voces y para que solo se reflejen lo que está bien, ¿no? El periodismo que es útil al gobierno de turno, y por supuesto que eso se compra, ¿no? Con pauta publicitaria en el caso de los medios independientes de comunicación. No tengo, en particular, hablo de mi persona y mi profesión, no tengo ningún problema en reflejar la realidad, en lo que estamos viviendo, en lo que está pasando, pero me sentía muchas veces reflejado por lo que acontecía con respecto a Canosa y a su editorial en el medio de comunicación, que decía, pero la pucha, si los medios de comunicación también somos parte de la realidad y de la situación crítica que está pasando el país, y muchas veces sí, nos cierran las puertas donde podemos llegar a trabajar con la misma pauta publicitaria. Hay bajada de líneas, que a tal periodista sí, que a tal periodista no, que esto me consta porque me lo has dicho, vos no tenés una ideología alineada al gobierno de turno, no hay trabajo para vos. Y entonces, chicos, ¿de qué libertad de expresión me están hablando, no? Eso nos pasa, como pasa en la ciudad de Buenos Aires, pasa en cada rincón del país, y eso es lo que quiero destacar de AM 1300, que te da la posibilidad y la libertad de expresión de poder reflejar lo que está pasando. Eso es lo importante, más allá de que cada uno pueda llegar a tener su ideología o no, pero el medio te da la posibilidad de que vos puedas hablar, de que puedas reflejar y que puedas contar la verdad, ¿no? Así es, Ari, te queremos agradecer enormemente porque nos está pisando la tandita, ¿eh? ¿Te quedó algo en el tintero, lo último? No, sí, solamente agradecerles por el espacio y bueno, por esta posibilidad tan linda de poder reflejar esto. Y también quiero aclararles que si del segundo puente de Chaco Corrientes que habíamos hablado en anteriores programas, también está en el foco de la opinión pública, porque ya se licitaron las circunvalaciones, se realizó un acto en Puerto Vilelas, en la desembocadura del Riacho Barranqueras,
donde justamente pasará el segundo viaducto entre Chaco y Corrientes. Vino el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, y autoridades provinciales. También quiero remarcar esto, esta obra particularmente va a tener financiamiento de organismos internacionales, ¿sí? También para remarcar esto, porque estamos en una situación económica crítica y sin embargo seguimos pidiendo préstamos a organismos internacionales. Vamos a ver quién nos salva de esto, chicos. Veremos. El Chapulín Colorado, ¿no? Bueno, te hago lo último, superhéroe favorito. El superhéroe, Superman, toda la vida. Muy bien. Superman. Muy bien, ahí participando. Ari, querido, muchísimas gracias, siempre un placer poder contar con tu palabra. Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo, que tengan un excelente fin de semana largo y muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo enorme. Abrazo. Saludos a toda la audiencia. Abrazo grande. Hasta ahí Ariel Hernández con su panorama federal, nuestro colega desde el Chaco. Ahora vamos a una breve pero brevísima tanda y ya seguimos con más. Seguí compartiendo la mañana con nosotros. Somos AM 1300, una buena opción en el dial. 10 de la mañana, 51 minutos han pasado en esta mañana, sábado en AM 1300, y estamos en comunicación con Fabián Castillo, presidente de FECOA. Muy buenos días, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto poder hablar con ustedes. Un gusto. Queremos preguntarte por la situación, ¿no? Por la inflación, que fue la más alta en los últimos 20 años, 7,4%, bueno, y cómo los comerciantes hacen hincapié, ¿no? Ante todo esto no pueden vender, la gente no tiene dinero. ¿Cómo está toda esta situación? Sí, la verdad que los que tenemos historia de comerciantes, somos pymes, y en el caso mío puntual, este doble sombrero como presidente de la federación, para la pyme la inflación es lapidaria, ¿no? Sobre todo a la MIPYME. Lo peor que le puede pasar es justamente esa carrera que todos sabemos siempre va mucho más lenta para la recuperación de los sueldos ante esa sintonía. Pero, Juan Pablo, me parece que es muy importante remarcar un tema, que nosotros las pymes no somos formadoras de precio, recibimos los costos, ¿no? Como decía mi abuelo, tratamos de vender bueno, lindo y barato para que la gente pueda consumir, pueda comprar, y sobre todo en estos momentos difíciles. Y acá el gran problema que tenemos en Argentina hace décadas, y ahora se viene profundizando, es la concentración de materias primas y dolarizadas muchas de ellas. Entonces ahí viene el gran flagelo de cortar la cadena de valor productiva, que es tan importante para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo de la Argentina. Cuando el dólar llegó a los 380 pesos en su momento, hace un par de semanas atrás, se decía, digamos, que los comerciantes no tenían un precio fijo, ¿no? Hay muchos que se quedaron con su stock para no venderlo porque no tienen un precio de referencia. Esto, digamos, es dramático, ¿no? Sí, creo que el adjetivo calificativo es drama, ¿no? Nosotros siempre estamos tratando de vivir y no de buscar eso, y no de sobrevivir, que es lo que nos está pasando ahora. Y sí, no nos olvidemos que para una pyme la estantería es su financiación, ¿no? Es su financiamiento, es la forma de poder subsistir. Y cuando ve que esa mercadería en los estantes ya no está, quiere decir que está bajo la línea de flotación. Y hoy es inconveniente. Cuando uno analiza, y lo venimos haciendo desde FECOA, ¿no? Con el CIPA, que es el centro de estudios nuestros que tenemos en la institución, donde las materias primas, sobre todo en mucho valor agregado, ¿no? Cuanto más valor agregado tiene el producto, mayor concentración de las materias primas y mayor concentración con respecto a la dolarización de esas materias primas. Entonces, cuando realmente sube el dólar, falta materia prima, y sobre todo, y la poca que queda está dolarizada. Bueno, eso hace justamente que ese comerciante, que nos ha pasado reiteradas veces, ¿no? Uno se ha convertido prácticamente en psicólogo, casi psiquiatra, ¿no? De cada una de las cámaras que están adheridas a nosotros, porque vienen realmente con dramas. Primero, que no hay, y la poca que hay, por esa concentración, lleva a precios realmente que son muy difíciles después de comercializar. Si una persona tiene un pequeño ahorro, y quiero que le comentes a la gente, ¿no? Y quiere apostar en el país y abrir un pequeño negocio, tener algún empleado, por ejemplo, ¿cuál es la carga impositiva hoy en día y la problemática, además de la inflación, que se enfrenta el comerciante? Mira, es muy buena la pregunta, ¿no? Porque
una de las propuestas que estamos haciendo nosotros al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al gobierno nacional es la factibilidad comercial. ¿Qué es lo que uno ve en todas estas situaciones, y sobre todo en los últimos años, plena pandemia o anterior también a la pandemia? Que muchos que trabajaban bajo relación de dependencia y que por diferentes razones, circunstancias, por la edad, que los retiraron, les pagaron una indemnización o pasan algo, tratan de ser autónomos. ¿Y qué hacen? Tratan de buscar un pequeño local cerca de donde viven y bueno, sin la experiencia suficiente, se ponen en esa iniciativa sin saber lo que significa, cómo hacerlo, etcétera. Bueno, una de las cuestiones que estamos proponiendo es esa, que antes de habilitar un comercio, que nosotros le demos también esa capacitación y que le digamos qué grado de factibilidad comercial tiene ahí para que no haya el fracaso. Y les comento, hemos hecho una estadística, un emprendedor tiene 1 año y 7 meses promedio de vida cuando no tiene justamente esa cuestión de esa practicidad, de entender cuál es la carga impositiva que tiene adentro, cómo hace para sacar un monotributo, los tiempos, la burocracia, esta que siempre tiene el Estado, que juegan en contra del tiempo, y el tiempo es seguir pagando el alquiler, seguir pagando los gastos. Ayer justamente salió el tema y lo pusimos, el Senado acaba de aprobar un aumento a nivel nacional, que las provincias después van a regir de ingresos brutos, ¿no? La parte impositiva. Y la verdad que esto va en contra justamente de desarrollo. La forma de poder manejar una situación es pagando los impuestos los que se pueden pagar y no crear mayor presión impositiva, sobre todo a los más chicos, que son los que se caen después de la línea de flotación. Claro, y el tema también de los sindicatos tiene que ver, ¿no? En las redes sociales está lleno, digamos, de casos de pequeños comerciantes que dicen que en este país es imposible invertir por la condición impositiva, y también por algunos sindicatos que le aparecen de la nada, ¿no? Con los aportes y todo lo que viene atrás. Sí, nosotros, esta parte es un muy buen debate que hay que hacerse en la Argentina y tenemos que hacer todos los argentinos. El mundo cambió, no es el mismo mundo. Hoy la tecnología, el home office, muchas cuestiones que tienen que ver. Yo soy zapatero de tercera generación y no puedo seguir vendiendo zapatos como vendía mi abuelo o mi padre con una vidriera, sin la amplitud de lo que son las redes o las nuevas formas de comercializar. La tecnología ha hecho, no en la Argentina, en el mundo, un cambio. Bueno, ahí es donde tenemos que capacitarnos, tenemos que ver y tenemos que entender también, ¿no? Que hoy, sobre todo para la pyme, y la pyme la más chica, el empleado es parte también de la familia, ¿no? Porque es parte de la familia, sí, pero también porque los tratamos como si fuese parte de la familia. Y muchas veces hasta los mismos empleados se dan cuenta que es imposible poder sostenerlo con esa cantidad de impuestos, a veces que son inentendibles, que vienen de un lado o del otro, y cuando llega el momento, la verdad que cuando ve lo que se lleva en el bolsillo el empleado es mucho menor de lo que tendría que llevarse, porque ahí por otro lado se lo están llevando por otro lado. Yo entiendo la parte sindical, es muy importante que se defienda al trabajador, pero tiene que ser de una forma equitativa para su propia subsistencia, para no salir fuera del mercado. Lo peor que le puede pasar hoy a un ciudadano es quedar fuera del sistema, no tener el día de mañana una jubilación, lo que significa la salud pública, la educación pública, lo que tiene que ver el sistema. El sistema se sostiene a través justamente del diálogo y de la cogestión público-privada. Por eso constantemente nosotros le pedimos desde FECOBA, y en el caso mío también como vicepresidente de CAME lo venimos haciendo, es un diálogo mucho más profundo con los responsables que son justamente los funcionarios. Y los funcionarios tienen que saber lo que significa todos los días levantar la persiana y a la noche poner la cinta del controlador fiscal para ver cuál es el resultado de poder hoy sobrevivir. Y vuelvo a recalcar, hoy se trata de sobrevivir y no de vivir. Y esas dos palabras no son las mismas, vivir que sobrevivir. Fabián, ¿cómo está? Nicolás Pani te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Sabiendo que vos formás parte de FECOBA y que además sos vicepresidente de CAME, como lo mencionabas, cuando asumió Massa, dio una serie de medidas luego de unos días
pero me dio la sensación, no sé qué opinas vos, si compartís o no, de que quizás no se refirió tanto a las pymes, y me parece que es algo, si querés, como contradictorio, porque sabemos que un gran porcentaje, el 98% aproximadamente de las empresas en la Argentina son pymes. Entonces, ¿no es contradictorio que, teniendo en cuenta este dato, teniendo en cuenta esta estadística, el flamante ministro de Economía luego en las medidas no se haya referido por lo menos un poco más a esto? Sí, la verdad que una cosa, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y es así, pero te voy a reflejar algo más, ¿no? Porque estas cuestiones no son cuestiones personalistas, que alguien viene a salvar como si fuese un superhéroe una situación. Esto primero tiene que ver con un equipo, y segundo tiene que ver con un plan. Si nosotros no ponemos la palabra plan y empecemos a identificar esta sensación que tenemos todos los argentinos, que no saben lo que vamos a hacer en nuestra vida el día de mañana, es lo que está aplicando, ¿no? Va en contra del sistema. Acá lo que tenemos que tener es justamente que se presente, y tendría que haber sido así. El primer día o al otro día que asumió el ministro, tenía que haber salido ya con decir, bueno, esto es a corto, mediano y a largo plazo. Eso se llaman políticas de Estado, que le da justamente al ciudadano, a bien decís vos, casi el 98% de la producción nacional, casi 98%, es pyme, ¿no? Casi el 70% del trabajo genuino, real e inclusivo es pyme. Y la verdad que tiene que ver esa elasticidad. Y vuelvo a repetir, no le voy a poner nombre y apellido a los funcionarios. Sí, lo que tengo que ponerle es que justamente cumplan una función. Y que sepan que si tienen que sacar algo, nos tienen que preguntar a nosotros. Nosotros somos los que sabemos y los que sufrimos la cotidianidad de poder sobrevivir. Porque somos familia, tenemos nombre y apellido. Yo entiendo que son importantes las grandes empresas, las grandes corporaciones económicas, pero son números. Cuando uno escucha y se fue de la Argentina a tal empresa y cerró y quedaron 5.000, quedaron 3.000, son números. Para nosotros no somos números, somos personas, somos familia, y tienen que tener mucho más diálogo. Tienen que aprender justamente eso, ¿no? Yo esta semana estuvimos en CAME con el Vasco Mendiguren, el nuevo secretario de Industria, y se lo dije, yo lo conozco hace muchos años, y le dije, utilícenos a nosotros, no improvisen en reglas que capaz que ya pasaron, ¿no? Y volvemos a repetir los mismos errores. Ya sabemos, ya hemos pagado nosotros, han quedado miles y miles de pymes fuera del sistema, se han caído del sistema, y la verdad, hoy lo que tenemos que hacer es recuperarlas y que no vuelvan, y que no sigan cayendo, y que no se vuelvan a repetir estos errores que nosotros ya lo tenemos grabados. Y en el caso particular mío, se los comento a ustedes, mi padre falleció a los 52 años adentro de la fábrica porque apostó justamente en la década de los 90 hipotecó su casa, su vivienda, todo lo que tenía para comprar maquinaria. Y un gobierno en aquel momento, el de Menem, abrió la importación en dumping de calzado de Brasil y entró un zapato al precio de un taco de lo que valía acá. Y esto no solamente le pasó a mi padre, le pasaron a centenares de miles de pymes que por una mala administración, una mala decisión, han quedado fuera. Y estos son vidas. Acá tenemos que saber, y ustedes tienen una muy importante audiencia, y es importante también que sepan, ¿no?, que nosotros las pymes no formamos precio, porque somos también parte del sistema y somos los que consumimos en nuestro vecino, en nuestro comercio de al lado, somos los que somos parte de todo el sistema. Hoy la Argentina no exporta manufactura, exporta commodities del campo. O sea, todo el consumo y toda la producción depende del consumo interno del país. Así está. Quiero preguntarte de acuerdo, digamos, a lo que esperan, ¿no?, ustedes desde la Cámara, digamos, ¿qué es lo que se viene de acá en adelante con un dólar, digamos, que parece, como dice el presidente, que la economía se está estabilizando? No lo vemos desde acá eso, digamos, pero ¿qué expectativas tienen ustedes? También en el rubro, por ejemplo, de la ropa, fue el que más aumentó, llegó a los 3 dígitos, 101%, y si crees, digamos, aunque vos decís que no son formadores de precios, si la inflación no llegó a, digamos, al 101%, ¿por qué aumentó tanto ese rubro? Mirá, primero hay que entender sector por sector, ¿no? No es lo mismo un sector que tiene un 50 o un 60% de sus costos con materia prima importada, dependiente de eso, y con el problema que hay, que no hay dólares, y que el que importa justamente esa materia prima no la tiene, porque no tiene los dólares y no tiene la materia prima. Bueno, esa es la cadena de valor, que también se lo dijimos el otro día al secretario, que le dijimos, hay que trabajar en las mesas productivas, sector por sector.
materia prima, industrialización, comercialización, y ahí se va hacia el incentivo del consumo, ¿no? Directamente, no hay una regla de tres simple que maneje todo por igual. Lo que pasa en el tema alimentario, y sobre todo lo que me toca a mí también, que es el tema del calzado, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos, primero hay que entender que cuando se hace esta variable, los costos, ejemplo, de verano, la ropa de verano no es la misma que la ropa de invierno, ¿no? La carga que tiene encima un suéter no es lo mismo que lo que tiene una remera. No es lo mismo una campera que lo que puede ser otro tipo de indumentaria. Primero tratando de ahí. Segundo, el algodón es prácticamente, cuando uno lo empieza a ver en la Argentina, un 65% del algodón viene importado. Y no se sabe que viene importado. Y si nosotros hacemos la variación de lo que aumentó el dólar en un año, que no hay insumos, que falta eso, después encima vamos sumando cargas impositivas que se siguen sumando unas a las otras, ¿no? Ahí están los impuestos nacionales, los impuestos municipales, los impuestos provinciales, y todo eso va encima del producto. Claro. Y ahí es lo que también hay que hacer un nuevo planteo justamente de ahí. Yo la verdad, cuando miro el precio que vendía yo el año pasado, y haciendo este correlato con la temporada, ¿no? A lo que lo vende hoy, yo no aumenté un 100%. Claro. Fabián, te hago la última pregunta. Sí. Juan Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Sí. Con respecto de, ante la falta de alternativas, de respuestas por parte del gobierno, ¿qué propuestas le presentó FECOBA al Poder Ejecutivo para proteger a sus representados, a los pequeños y medianos trabajadores? Te voy a repetir, la primera es el diálogo. Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar en una mesa. Y nosotros somos parte de él. Cuando uno va, la verdad que uno a veces es políticamente incorrecto, porque uno, para esta situación, tiene la responsabilidad de presidir una institución de 70 años de vida como la que yo presido. Pero lo más importante es que yo soy pyme y sé lo que es lo que nos pasa. Y la mayoría de los que somos pymes y que somos dirigentes o no, sufrimos y vivimos esto. Ahora, el funcionario tiene que ser funcional justamente a las necesidades de la ciudadanía, a las necesidades de lo que le está pasando, saber escuchar y entender. En la mesa, antes de sacar un proyecto de ley, antes de una reforma, antes de hacer una propuesta, nos tienen que preguntar a nosotros. Y ese ejercicio no se hace décadas. Ahí cuando uno va, y me ha tocado estar en la Cámara de Diputados para ir a presentar, para bajar la tasa de las tarjetas de crédito, no voy a dar nombres, pero diputados me dicen, la verdad que no entiendo nada de esto, y están en la Comisión de Comercio. Hay senadores que le pasa exactamente lo mismo, y ni digo en el Ejecutivo. Ese es el ejercicio fuerte que para poder entender y cambiar de una vez por todas esta situación. Exacto, que tiene que hablar con las personas que sabemos cuál es el problema y ahí buscar las soluciones. Exacto. Fabián Nayara, te saluda, un gusto hablar con vos. Quería consultarte, obviamente sabemos que todo este contexto trae malestar social, disgusto y la sucesión de manifestaciones, de piquetes, de acampes de diferentes organizaciones sociales que se movilizan en la zona del microcentro y el macrocentro, y quería consultarte al respecto de esto, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas que esto trae para los comercios y la industria? Sí, justo ayer terminamos de hacer un relevamiento. FECOBA, y esto también es importante para que lo sepan la audiencia, representa 243 cámaras, 172 cámaras que son nacionales, y después están todos los centros comerciales barriales de proximidad, desde Lugano, Avenida de Mayo, Florida, que me toca a mí, Avenida San Martín, bueno, está toda la geografía de la ciudad. Hicimos un relevamiento porque lo hemos vivido. FECOBA está en Florida y Rivadavia. Imagínense lo que fueron estos días, esos 2 días prácticamente tomada toda esa zona, entendiendo, ¿no?, las dificultades que pasan las personas. Bueno, lo hemos visto personalmente, lo hemos visto por los medios, cuáles son las carencias, etcétera. Pero esos comerciantes que están en esa zona, en la zona núcleo del problema, les ha bajado de un 80 a un 90% la venta en esos días. Hay semanas que hay 4 piquetes por semana en el lugar. Ya prácticamente la gente no va a consumir. El comerciante tiene miedo de abrir porque ha pasado realmente, no sé, que la gente quiere ir al baño y ellos le dicen pero no, y se enojan. Toda una cuestión muy difícil. Y ahí voy al número. Hemos hecho la zona núcleo cerca de la Plaza de Mayo, entre un 80 y un 90% baja la venta en los comercios que permanecen abiertos,
esos días. Y multiplicamos la cantidad de días que tienen ese problema. A medida que se van alejando de la zona núcleo, bajan de un 20 a un 30%. Avenida Corrientes, que está lejos de la zona de concentración, la gente cuando sabe que hay un piquete o pasa algo, no va. Ni va. ¿Qué quiere decir que no va? No consume. La cámara de garage, que están adheridas a nosotros también, la cámara de estacionamiento, no hay movimiento comercial, no hay movimiento económico, la gente no va a las oficinas a trabajar. Hay toda una degradación en la dignidad del hombre, que es el trabajo. Claro. Todos estamos defendiendo el trabajo, de un lado y del otro, pero hay formas que tienen que ver también para entendernos como ciudadanía, que esto lo tenemos que arreglar entre todos. Siempre hay alguien que se termina perjudicando, quizás por una forma diferente, quizás hay que hacerlo de otra forma en otros lugares donde no haya concentración comercial, y es lo que estamos pidiéndole justamente tanto al gobierno nacional como al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te estaremos convocando más adelante para seguir charlando con todo esto, ¿no? Que nos... Bueno, muchas gracias a ustedes. Son muy importantes para nosotros porque son nuestra voz, y las pymes necesitamos justamente multiplicar las voces para que se sepa la verdad de lo que nos pasa. Así que muy agradecidos, y siempre desde FECOBA a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta ahí la palabra de Fabián Castillo, presidente de FECOBA. Nos vamos a una breve tanda y ya seguimos con más. No todo es lo que parece. No te muevas, no te muevas. Quédate prendido a M1300. Ya volvemos con más. No todo es lo que parece. Con Juan Pablo Fiaschi, Nayara Andrade y gran equipo. Muy bien, seguimos en No Todo es lo que parece, y es momento para hablar un poco del deporte, porque tenemos muchas novedades. El Changuito Ceballos fue finalmente operado, intervenido quirúrgicamente, y Boca lanzó en las últimas horas un parte médico después de la operación, luego del partido frente a Agropecuario por Copa Argentina, en el que Boca había ganado por 1-0 con gol de Paul Fernández. Bueno, ¿qué dice el último parte médico de Ezequiel Ceballos? Manifiesta que tiene una buena evolución post-quirúrgica, estará en reposo hasta la próxima semana, no se encuentra inmovilizado, deberá cumplir 3 semanas sin apoyo, y 3 semanas luego con apoyo parcial, utilizando muletas para después completar los trabajos de rehabilitación. Información importante, y además hay que tener en cuenta que el tiempo estimado según el parte médico del club es que va a poder volver a la práctica competitiva entre 4 y 6 meses. Dentro de la mala noticia hay una positiva en este caso, porque se mencionaba que Ceballos por mínimo durante 6 meses no podrá jugar. Esto dependiendo de cómo evolucione, porque recién fue operado hace muy pocas horas, y es reciente, pero que se hable por lo menos de unos meses menos, bueno, ya significa un dato alentador si se quiere, pero insisto con que se verá entonces cómo vaya evolucionando el jugador. Boca, además, teniendo en cuenta que la lesión de Ceballos lo sacará, como le decimos, de las canchas durante un largo tiempo. Se pierde todo este año por delante. Sí, eso seguro. Y además Boca que tendrá la posibilidad de incorporar a un jugador, porque no se cumplió todavía la mitad del torneo. En estas condiciones Boca tiene la posibilidad, lo están analizando con Juan Román Riquelme, con Jorge Mora Meal y el resto de la comisión directiva que tiene Boca. Cavani no, ya se sabe que Cavani totalmente descartado, esto ya se sabe desde la última semana. Estuvo la posibilidad, pero se mencionó tanto, pero bueno, finalmente, oficialmente ya Cavani no jugará en Boca. Se espera entonces cuál será la decisión y la determinación que tendrá la dirigencia para suplantar o no a Ceballos. Con respecto al patadón del jugador de Agropecuario, bueno, se sabe que es hincha de Boca, porque en las redes sociales anteriormente había puesto que era hincha de Boca, pero hubo también una condena ejemplar, ¿no?
Sí, a ver, una sanción que también, si se quiere, se lo vinculó con el tiempo de recuperación de Ceballos. Claro. No está muy claro todavía porque... Pero no implica solamente Copa Argentina como era antes. Si te expulsaban en Copa Argentina, lo cumplías en Copa Argentina, cosa que ya quedó eliminado Agropecuario, y lo cumpliría si está en Agropecuario o en algún otro equipo el próximo año. Pero esto se traslada a la Primera B Nacional también. A la Primera Nacional. Él ahora está con una sanción provisoria, lo que significa que por ahora no va a poder jugar hasta tener una sanción de manera definitiva, sabiendo que el Tribunal de Disciplina está estudiando el caso y que luego de, vaya a saber unos cuantos días, sacará seguramente algún comunicado o algún tipo de comunicación para saber lo que pasará. Bueno, y teniendo en cuenta además que Boca mañana va a jugar contra Racing, el partido, el clásico, uno de los clásicos que tiene este fútbol argentino. A ver, en la semana, sabiendo que Chiquito Romero se convirtió finalmente en arquero de Boca, se habló mucho de si atajaba él, Rossi o incluso Javier García. Bueno, Chiquito Romero descartado, no va a atajar mañana con Racing. Más allá de que en la presentación él dijo que está para ponerse a la par de sus compañeros, eso no es así. Eso Mucho enojo por parte de Racing porque entrenaba la academia. Sí, entrenaba con Racing. Y declaró que era el mejor equipo del mundo también. Sí, entrenaba con Racing y además después se conoció que él hizo donaciones de unos productos justo antes de que se resuelva. El predio también tienen su nombre. Claro, uno de las canchas que tiene el predio lleva el nombre de Sergio Romero. Entonces, ¿quién va a atajar mañana en Boca? En principio sería Agustín Rossi, salvo alguna novedad últimamente, pero seguramente el arquero que prácticamente confirmado no va a seguir siendo jugador de Boca a partir de la mitad del año que viene, y es por eso que justamente llega Chiquito Romero, que seguramente cuando se ponga al 100% va a ocupar ese arco de Boca porque lo necesita. Sabemos que Romero en su carrera siempre ha tenido dificultades para consolidarse como titular, menos en la selección argentina, algo que es un caso particular también. Sí, un jugador que disputó menos de 50 partidos creo en los últimos 5 años. Sí, es una cifra alarmante. Llamativa y alarmante. Y sobre todo generó controversia en el mundo Boca, teniendo en cuenta que la gente, que la Bombonera cantó por él la renovación de Rossi, ¿no? Fue un capítulo aparte ese también, no llevan a un buen puerto. Le queda 1 año y medio de contrato más al jugador, un año más. Hasta junio del año que viene. ¿Cuál fue la frase exacta que tuvo la dirigencia de Boca hacia Rossi y el representante cuando una de las partes, Rossi el representante, le llevó esa famosa contraoferta? Textual, averiguando, lo que podemos saber es que Boca lo que le dijo a Rossi es: tenemos en cuenta esa cifra que vos nos pedís, pero nosotros no vamos a hipotecar el club. Así, de manera textual, descartando la contraoferta. A ver, entonces mañana Boca va a jugar contra Racing. Nosotros vamos a repasar la fecha en instantes, pero también tenemos que tener en cuenta que Barco quedó fuera de la lista de concentrados en River para el partido contra Newell's, después de alguna molestia que tiene, y que es un jugador que a mí por lo menos me llamó la atención y me está llamando la atención todavía que haya perdido terreno, porque dentro del nivel, por lo menos no como lo estamos acostumbrados de River. Después cada uno tendrá su visión de si River está teniendo un buen desempeño o no en los últimos partidos, pero que no es a la altura de lo que estaba mostrando River anteriormente. Me parece que eso no hay ningún tipo de duda. Y Barco creo que es de esos jugadores que con una gambeta e incluso con su velocidad también, cuando juega un poco más sobre, no algún extremo, porque eso por ahí sería una posición no cómoda para él, pero sí por algún costado puede llegar a marcar la diferencia. River además presentó su nueva camiseta titular, que está inspirada en los años 90. Una camiseta linda, es una linda camiseta. Trae para sortear una acá, mucha audiencia hincha de River pide que usted traiga una camiseta y se pueda estamos gestionando. Un Cángel, Franco Cángel. Se ve que el productor ya tomó nota. Las riendas del asunto, exactamente. Por otro lado, vos fijate las coincidencias que tienen algunos equipos, porque yo te nombraba la duda que tuvo Hugo Ibarra de saber quién va a atajar mañana.
Pero del otro lado, en Racing también está la misma duda, porque está Gabriel Arias, el Chila Gómez titular, ¿no? Y el Chila Gómez que hace algunos partidos tuvo un blooper, un error gravísimo, que terminó en gol, y después se pudo recuperar con una buena actuación en el partido siguiente. Y después por otro lado tenés a Gabriel Arias, que viene de recuperarse de una lesión. Entonces esa disyuntiva que tiene Gago con quién ataja mañana, porque el Chila Gómez está en un buen momento, pero sabemos que Arias es un futbolista que muchas veces fue importante en Racing, un arquero de esos que se dicen en el lenguaje del fútbol, los famosos gana partidos, y que es un hombre importante para este equipo de Racing, que por supuesto le llevará tiempo porque estuvo muchos meses parado. Y es un jugador que, insisto, cuando está bien, a mí me encanta como ataja, es muy buen arquero. De hecho, fue en algún momento sondeado por Boca, en más de una oportunidad, y después no se llevó con profundidad este tema. Sabemos además que Patronato y San Lorenzo se enfrentaron ayer, un partido muy interesante. ¿Cómo salió? Ganó Patronato por 3-2. Gran campaña de Patronato que venció a Boca, a San Lorenzo y a Independiente. Sí, y eliminó con suplentes en la semana a Gimnasia por Copa Argentina también. O sea, gran campaña del equipo de Facundo Saba. Exactamente, está cuarto en el campeonato, con 21 puntos a entrando 7 en Sudamericana, si no me falla la memoria, está entrando en Copa Sudamericana. Un equipo que no ligó también, ¿no? Porque hay que decir que contra Barraca lo chorearon. Es una palabra un poco fuerte, pero a ver, forma parte también del fútbol argentino, lamentablemente, que ya estamos, creo que, acostumbrados a la polémica, y que también con el VAR forman parte de esto y se mete. A ver, en lo que es San Lorenzo, estuvimos viendo, me parece que una continuidad de los últimos partidos. Un equipo que por momentos juega de manera aceptable, quizás no bien, pero por otro se cae, y eso se vio con el partido de Patronato. Por ejemplo, ayer en el segundo tiempo, al minuto vino el gol de Patronato y 3 minutos después vino el tercero. Entonces eso también habla de una fragilidad en la defensa que tiene San Lorenzo, que me parece que es una mala noticia para Insúa, porque en los primeros partidos de Insúa se había notado una mejora en lo que es la defensa. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta, mucha juventud tiene también. Tiene mucha juventud, pero sobre todo tiene laterales, sobre todo Fernández Mercado, que pueden jugar por ese sector, de hecho lo están haciendo ahora, pero que no son aguerridos a la hora de defender. Cuando atacan tienen un buen nivel, pero cuando defienden, al dejar tantos espacios y al no ser la especialidad de él, se nota en lo que es la diferencia cuando tocan buenos delanteros que pueden llegar a desnivelar y desbordar por aquel sector izquierdo. Un panorama complejo para San Lorenzo, esperable, eso también hay que decirlo, porque me parece que más allá de que hoy San Lorenzo quizás tiene un poco menos incertidumbre que antes, porque ya hay fecha de elecciones, porque me parece que algunas salidas del club lograron descomprimir la complicadísima situación que está todavía atravesando. Y en lo que es lo futbolístico también eso se nota, pero la llegada de Insúa me parece que es positiva, por lo menos por ahora. Yo, hablando con hinchas de San Lorenzo en la semana, me decían, no estamos pasando por un buen momento, y la realidad es que no estamos pasando por un buen momento, pero por lo menos lo que se nota es que algunas dificultades ya tenemos un material para sortearlas, algo que antes no pasaba. Una idea de juego tiene, ¿no? Una idea de juego, y me parece que había tocado fondo. Me parece que los hinchas de San Lorenzo lo que están esperando es que el equipo toque fondo para después resurgir y lograr ganar los partidos. A ver, otra novedad importante, y esto para mí, yo la verdad que no comparto para nada, me enojé mucho cuando me enteré. La noticia de ayer. Sí, me enojé mucho cuando me enteré, me indigné totalmente, que es que sí, Messi... Hay cada jugador dentro de la lista de los 30, ¿no? Messi quedó afuera de los candidatos, de los 30 candidatos para el Balón de Oro. Dígame algunos si se acuerda. Dígame algunos si se acuerda de los que, por ejemplo, está, claro, de la lista. Bueno, a ver, algunos que vamos a mencionar porque, a ver, sabemos que Messi no está. Y que hay futbolistas que... Para mí el gran candidato es Benzema. Karim Benzema, o si no el compañero de Messi en el PSG.
La tortuga. Mbappé. Bueno, Mbappé. Para mí Benzema lo va a ganar. Algunos candidatos, como lo mencionabas. Claro, sí. Algunos son extraños. Bueno, vamos a decirlo quizá los más conocidos por la gente, sobre todo los que le gusta el fútbol. Salah, el arquero Courtois. Para mí, Courtois hoy es el mejor arquero del mundo. Alexander Arnold, para mí el mejor defensor, el mejor lateral derecho que tiene el planeta. Harry Kane, Sadio Mané, un jugador que hay que tener en cuenta que es de la temporada pasada. Por ejemplo, si uno ve la lista de los candidatos, va a notar que Mané está en el Liverpool cuando en realidad está jugando ahora en el Bayern Múnich. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué ese cambio de equipo? Porque, insisto con lo que decía, se toma en cuenta la temporada pasada. Si bien ahora está Mané en el Bayern Múnich, hay que tener en cuenta que estas nominaciones son de hace unos meses, y ahí sí estaba Sadio Mané, este jugador senegalés, allí en el Liverpool. Cristiano Ronaldo no podía faltar tampoco. Mbappé, lo decíamos, Kevin De Bruyne. Alguno raro que vos veas ahí que digas, se metió en la lista de 30 y Messi no está, pero está este muchacho. Y por ejemplo tenemos a Sebastián Haller. No, bueno, Haller. Haller. Un jugador del Ajax de Costa de Marfil. Bueno, ahí tenés, ¿no? Exactamente. Rafael Leao del Milan. Bueno, el Milan por lo menos había sido campeón. Bueno, pero Rafael Leao, ¿cuántos goles hizo en el Milan? Pocos por lo menos para lo que me parece que debería ser el Balón de Oro. Además, tenemos que tener en cuenta, ya para ir cerrando, cuando juegan los 5 equipos ya tradicionales que tenemos en este programa, los 5 equipos denominados grandes, que nadie se enoje, por favor, en lo que es la fecha. Bueno, lo decimos que San Lorenzo ya jugó, que lo realizó... Huracán jugó también ayer, ¿no? Que ayer, exactamente, Huracán le ganó por 4-1 a Sarmiento, un buen nivel. Gran campaña de Huracán, Gran campaña de Huracán, exactamente. Este equipo de Diego Daoe, tercero en el campeonato con 23 puntos, detrás de Gimnasia, que tiene 24, y de Atlético Tucumán, que es el puntero con 28 unidades. Entonces, Patronato, lo decíamos, le ganó por 3-2 a San Lorenzo. Tenemos también que hoy jugarán Independiente y Lanús, allí en el Estadio de la Fortaleza. Independiente de visitante, frente a un Lanús que está pasando por una mala campaña, pero me parece que es de esos equipos que más allá de esto hay que respetar siempre. Eso será a las 18. River en el Monumental, lo decíamos, jugará a las 20:30 contra Newell's por la noche. Mientras que mañana, para cerrar ya la fecha, mirá qué partido para cerrar la fecha. A ver, para una picadita, un buen vinito blanco y... Sí. A las 20:30 el clásico entre Racing y Boca en Avellaneda. Sí. Lindo partido, me parece. Va a estar picante, el recibimiento para el chiquito en el banco de suplentes ahí, o si no acompañando el plantel, va a estar medio complicado. Y acompañando a la delegación, se verá si está, porque hay algunos jugadores que por algún motivo u otro, yo creo que va a formar parte. Y por último, ahora sí, vamos a mencionar cuándo se van a jugar las semifinales de esta Copa Libertadores con equipos argentinos, porque sabemos que Vélez eliminó a Talleres en un partido, en una serie en realidad apretada, pero que Vélez me parece que pasó con justicia porque de los dos fue el mejor. A ver, en lo que son las semifinales de la Copa Libertadores, entonces, ¿cuándo se van a jugar? Me parece que los candidatos, a ver, son equipos brasileños. Por ejemplo, el Flamengo... Claro, Flamengo y Palmeiras, posible final. Sí, uno de los dos va a pasar a la final. Se enfrenta a Vélez con Flamengo. Claro, se enfrenta a Vélez con Flamengo, es verdad. Posible final sería. Exactamente, y Palmeiras va con el Paranaense. Entonces, ¿cuándo va a jugar Vélez contra el Flamengo? El miércoles 31 de agosto a las 21:30 será el partido de ida en el Estadio José Amalfitani en Liniers, mientras que la vuelta será una semana más tarde, el miércoles 7 de septiembre, en el Estadio Maracaná, en el mítico Maracaná, escenario de varios partidos importantes de Río de Janeiro, también a las 21:30. Muy bien, todo el deporte en la voz de Nicolás Pani, bien completito. Excelente, como siempre. Me gusta. Aprendemos con usted siempre. Bueno, sí, tampoco. sí. Lo seguimos también en su etapa de productor y todo muy bien, muy completo. Sí, después le quiero consultar su análisis. Después, cuando se termine el partido de la Academia contra Boca, quiero saber su análisis a fondo. Después le voy a consultar. Está tan ocupado que no tiene tiempo para el amor, Nico. Se lo decimos ahí porque trabaja mucho. Lo vemos en estudios de radio, producción. Si a mí me preguntás especialistas de deportes, se me viene mi amigo Franco Calio, que le mando un beso grande.
cronista de Teis Sport, y Nico Pani. Bueno, así que un referente. Muchas gracias. Muy bien. Dicho esto, vamos a una tanda porque todavía nos queda media horita más de No Todo es lo que parece. Ya volvemos. Esta es la estación de amplitud modulada 1300, transmitiendo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las 24 horas, una buena opción en el dial. Seguimos en AM 1311 y 38 de la mañana. Ya estamos llegando, acercándonos al mediodía, así que feliz almuerzo, podemos decir, a los que estén por almorzar, feliz cocina, porque si estás preparando, haciendo la previa, te felicitamos y que tengas un muy buen almuerzo. Queremos saber de la actualidad musical, ¿no? Porque hay muchísima actualidad en estas semanas, hay muchos cantantes que están sacando nuevo material, hay mucha información, y acá hemos traído a un experto, a un querido experto, amigo de la casa, Daniel Bajarlía. ¿Estoy bien? ¿Bajarlía? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Y sí, hay mucho para escuchar. Es difícil decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, hay un disco que salió esta semana, el jueves salió, que está fresquito, que hay que dar una oportunidad. 14 episodios sinfónicos de Gustavo Cerati. Que me encanta. Muy lindo, salió, bueno, lo que hubiese sido el día de su cumpleaños. 63, ¿no? 63. Sí. Que, bueno, es un rescate. Vieron que lo que pasa con Gustavo, que de a poco está saliendo material de archivo de conciertos, ¿no? Porque material inédito dicen que no hay, que lo que no está terminado no va a salir nunca. Entonces, ¿qué hacen? Van a ir rescatando conciertos. Había salido en 2019 el disco en vivo en Monterrey, del disco del Tour de Fuerza Natural, que fue un disco medio cuestionado porque el sonido no era el mejor. Era un show de esa última gira que había hecho Gustavo justamente antes de tener el accidente cardiovascular. Y este disco lo que rescata es un show de 2002 en México, una gira muy chiquita que había hecho, no sé si se acuerdan del disco 11 episodios sinfónicos, que es un disco que salió en 2001, fines del 2001, donde Gustavo lo que hizo fue versionar sus temas y los de Soda con una orquesta sinfónica. Fue un disco grabado, digamos, el disco uno lo escucha y escucha al público, pero en realidad fue un disco medio pensado para ser grabado a propósito, no como un recital. Entonces era todo muy cuidadito, muy solemne. Uno escucha ese disco y es todo muy tranqui, todo. Es como, de hecho, mucha gente no es un disco que lo hayan escuchado muchos. En cambio, lo que tiene este disco, 14 episodios sinfónicos, además de 3 temas más, que valen mucho la pena escuchar, es el sonido de un concierto. O sea, hay otra energía. Entonces, se escucha al público gritar, se lo escucha al público cantar. En el disco original no, justamente le pegan a la gente que no cantara las canciones para que no se mezcle con la orquesta. La prioridad estaba en el audio. Acá no, entonces es como un registro que quedó, que lo encontraron, donde se escucha, bueno, a Gustavo hablando con el público, interactuando de otra forma, porque era un recital, ¿no? Entonces hay otra energía ahí. Claro, capturar ese momento, esos momentos. Y todo en una sola toma, digamos, si hay un pifie, bueno, pasó, de hecho no se escucha, la verdad que se escucha muy bien, salió todo muy bien, es un disco que uno lo escucha y dice, wow, cómo cantaba Cerati, cosa que los discos de él o en Soda Stereo quizás no se aprecia, como pasa en el rock, ¿no? Tiene otra energía el rock, donde quizás no se luce tanto el cantante. Bueno, acá es Gustavo con una orquesta, solo hay un theremin, que es el único instrumento extraño que van a encontrar, que era un instrumento de medio de los 50, que se usaba mucho en bandas sonoras de ciencia ficción, una cosa medio vintage, que se usó, pero nada más es orquesta y listo, no va a haber baterías ni guitarras, nada. Y este disco se escucha muy bien, y los 3 temas que agrega, me dice, bueno, ¿qué onda los 3 temas? Uno es Lisa, de su primer disco, y Hombre al Agua, de Soda Stereo, y son versiones que te digo, decís, ¿por qué no lo incluyó en el original? Claro. ¿No? O sea, bueno, de hecho, él los agregó en esa gira, o sea, 11 episodios sinfónicos se grabaron esos 11 temas, nada más. De hecho, fue hecho en el Teatro Avenida, que es un concierto, es un teatro chiquito, 1200 personas, o sea, todo estaba a propósito hecho para que sea algo chiquito y que no sea un gran concierto. Y después se presentó una gira de 8 conciertos, nada más. Fueron acá en el Colón, en Venezuela, en Chile, en Mendoza y en México. Y este es el registro del show en México. Qué lindo. Me encanta que se siga. Primero que Gustavo Cerati sigue vigente y va a seguir vigente por generaciones y generaciones, ¿no? Pero qué bueno que se siga trayendo esto, que estos materiales inéditos, como bien decías vos, sigan apareciendo en la escena, porque nuevas generaciones también van conociendo, ¿no? Y obviamente para los fanáticos que lo viven siguiendo hace muchísimos años, es material fresco, podemos decir, en alguna manera. Es que lo es. Uno dice que no, pero ya escuché 11 episodios, ¿para qué? Por 3 temas, no. O sea, vayan a este disco. De hecho, lo que tiene justamente es que hacer un registro de un concierto no tan cuidado como el disco original. Por ejemplo, las versiones son más rápidas porque la orquesta, con el fervor del público, se escucha al público cantar todo el tiempo. Claro. Va más rápido, tiene como otra energía que lo que fue en el disco original. En algunos momentos hasta se pone más interesante que en 11 episodios sinfónicos. Y esto, además de acercar a las nuevas generaciones que dicen, che, a ver qué onda Gustavo,
esta es una etapa de Cerati que quizás muchos saltearon, ¿no? Dicen, no, Sí. yo escuché Siempre Soy, escuché Bocanada, disco sinfónico, para muchos les puede parecer hasta aburrido. Bueno, denle una oportunidad al menos con este 14 episodios sinfónicos que tiene otra onda. Sí, muy bueno. Dani, analizando un poco los artistas argentinos emergentes, te llevo del otro lado, ¿no? Por la música urbana, por el trap también. Hace muy poquito Bizarrap sacó, digamos, su sesión con Quevedo, número 1 a nivel mundial, algo, digamos, inédito, muy bien para nuestro país. Quiero preguntarte cómo analizás toda esta movida. Antes estos artistas, digamos, no hacían feat, por ejemplo, con Anuel, por ejemplo, con Wisin y Yandel, con artistas que estaban en otro lado, en otra esfera. Pero hoy en día tenemos grandes exponentes del trap y de la música urbana. Bueno, es así, es un fenómeno interesante el tema de la música urbana en Argentina, porque de repente la Argentina se convirtió como en exportador de artistas urbanos. Sí, o sea, al nivel de Puerto Rico. Sí, Muchos Bizarrap, se tenemos, Bizarrap es el mejor ejemplo como productor, como pero productor. bueno, Nicky Nicole, que llegó a la televisión norteamericana. Trueno. Sí, todos Trueno que están llegando a otros países. Duki haciendo gira en España. Sí, tocando en España, llegando al mercado europeo, al mercado anglo y haciendo featurings. Bueno, Paulo Londra con Ed Sheeran, ahora sacó ayer una nueva colaboración juntos. Digo, Ed Sheeran es uno de los artistas que más venden en todo el mundo. También, sí. María Becerra, que también grabó con Cristina Aguilera, grabó con Camila Cabello otro tema. O sea, es interesante como estos chicos, y además es un fenómeno que salió de la nada. Digo, no es un producto de la industria, el trap. O sea, se creó en otro lado. Dani, porque primero empezó hace como 5 años atrás la cumbia cheta o la cumbia pop, y después esa rama se fue como cambiando, y ya no es más trap. Lo que pasa es que esa cumbia en realidad sí fue un producto más de la industria. De repente empezaron a pensar, digamos, los grandes sellos a ver cómo podían explotar un género. Y el trap no pasó tanto. Al principio era como un fenómeno marginal ahí en las competencias del reggaetón. Ahí, las competencias, claro. En las competencias, viste, estas de freestyle, claro, hay muchos batalla de gallos. La mayoría salió de ahí. Woz, Trueno, Litquila, Tiago, Paulo Londra, todos salieron de Roger King, todos salieron de esto, algo que era muy marginal, claro, y que empezó a explotar, digamos, por un lado completamente diferente a lo que son los circuitos típicos de la industria musical, y después sí fueron cooptados ya por los grandes sellos, pero a un nivel donde ya vieron el potencial y los están explotando fuera del país. Cosa que no pasó, digo, los artistas de trap argentinos están teniendo mucho más recepción afuera que lo que tuvo el rock nacional, o no sé, o el tango sacando a Piazzolla. O las redes sociales ayudan mucho también hoy en día, ¿no? Porque ya no sacan más discos, sino sencillos. Son sencillos, no hay casi discos de un artista de trap, los que tienen es como para respetar cierto formato tradicional, pero no salen en CD o en vinilo, porque no, digamos, no es un mercado que compre ese tipo de... Y la imagen hoy en día discos. Para un artista lo es todo, ¿no? Vos ves las producciones que tienen, los videoclips, porque hoy en día todo pasa por los ojos también. Sí, también, bueno, y eso también volvió un poco. En un momento, bueno, MTV, uno pone MTV hoy, y hay muchos más videoclips que lo que había hace unos años, como que de nuevo volvió a ser importante esto de que haya videos con buena producción. Y es interesante porque de repente el trap argentino se posiciona como un fenómeno mundial, justamente aprovechando todo el envión de la música latina, que hoy, a ver, el epicentro de la música hoy, lo que sería el mainstream mundial, es Latinoamérica. Digo, sí, dice Bad Bunny que está de moda ser latino. Claro, es así, pero en todo el mundo. O sea, uno va a Europa, a Estados Unidos y escucha a Bad Bunny, escucha a Ozuna, escucha a J Balvin. O sea, esos artistas que de repente que están como en otra dimensión, que vos decías, bueno, eran reggaetón antes. Que era reggaetón, bueno, ahí tenés como esa mezcla porque es como que el trap... Claro, se tuvo que englobar, porque en realidad era reggaetón, algunos hacían el trap latino, que es una especie de fusión de lo que es el trap norteamericano, que es muy distinto al trap que conocemos nosotros en español, que es un hip hop más ralentizado con mucho autotune. Bueno, eso es lo que toma digamos, el trap latino, pero pasado por los sonidos de acá, ¿no? El reggaetón y todo eso, ya se convirtió como una especie de cosa de identidad propia, que además empezó a fusionar ahora con otros géneros. Uno escucha trap, y de repente escucha artistas que son más rockeros. Woz, por ejemplo, es súper rockero. O Dillon, por ejemplo, que también, hablando de otro artista quizás un poco más marginal, marginal va a tocar en una parque en octubre, o sea, entre comillas, ¿no? Lo digo, pero me refiero a la exposición que tiene fuera del país, pero... Y después tenés tipos que, en el último disco tiene un tema medio funky, Tiago también, ¿viste? Como que están empezando a fusionarse y empezando a tener cada uno su estilo.
y empezar a diferenciarse unos de otros. Ya antes parecía como toda una bola de, no, esto es hip hop, esto es taplatí, todo junto. Y ahora no. Y después, Dari, por ejemplo, tenemos artistas que empezaron del folclore puro, Luciano Pereira, Abel Pinto, Soledad, y después se fueron fusionando, mejor dicho, con los sonidos, digamos, de la música urbana. Hoy en día hacen totalmente una música diferente a lo que habían sido cuando empezaron. ¿Crees que el artista se tiene que fusionar, tiene que ir mutando su estilo para poder sobrevivir en esta industria? Y ahí depende mucho. Y el artista pop, bueno, o sea, estos artistas que mencionaste son artistas del folclore pop, donde básicamente fueron un poco, se van moviendo un poco con las tendencias justamente para acercarse. Entonces, bueno, es como que lo necesitan para poder seguir siendo vigentes, digamos, claro, llegar a nuevos públicos, porque, digamos, es un poco así. De hecho, muchos artistas latinos o muchos artistas anglo están teniendo colaboraciones con artistas latinos justamente para poder meterse en la onda latina. Se uno escucha eso y dirán, ¿por qué va a cantar con Pablo Londra? Y bueno, porque necesita captar cierto público que está escuchando eso, no acá en Latinoamérica, en todo el mundo, digamos. Claro. Entonces, de repente tenés que sonar como fresco, y así tenés artistas que, por otro lado, hacen la suya, y siempre les va bien porque tienen un capital, no sé, Taylor Swift, que de repente te hizo un disco de folk en el medio de la pandemia, que es un suicidio comercial. Para cualquier artista eso hubiese sido un suicidio, y ella la está rompiendo, y hizo algo completamente distinto a lo que hacía, completamente distinto a lo que se escucha. Digo, tenés casos de artistas que pueden hacer la suya, y artistas que, bueno, necesitan un poco meterse como en el coletazo de lo que está de moda para poder seguir vigentes. Bueno, hablando un poco así de mezclas que van más al extremo, tenemos los casos de el trap fusionado con el rock heavy metal, por ejemplo J Balvin con Metallica haciendo los covers o las reversiones de temas de heavy metal, pero versionado al trap. Esa fue gran polémica, ese disco de Metallica. Ese fue muy polémico, o sea, más que nada por parte de los sectores que son fanáticos del heavy metal. Tal cual. Bueno, ese álbum de Metallica que hizo, bueno, está en un álbum llamado de Metallica Blacklist, que es un tributo al disco negro de Metallica, donde Metallica llamó a un montón de artistas de diferentes géneros y de diferentes países. Es un disco largo, son 4 discos para escuchar, que hay de todo. Bueno, la más polémica fue la versión de J Balvin de Salvatruc, que en realidad, la verdad, hay que admitirlo, no se la jugó mucho. Básicamente ser rapeando sobre la base de la canción original. O sea, le faltó ser más provocador y decir, no, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer el reggaetón. Sí. Le faltó, ahí estuvo un poco tibio, pero hay versiones en ese álbum, nos estamos en La Ferte, haciendo una versión de Nothing Else Matters que está muy buena, que se apropia del tema y así. Y obviamente, bueno, el heavy metal siempre es un género muy conservador, donde siempre cualquier intrusión de otros géneros genera polémica, con el reggaetón más, y eso fue interesante porque de repente puso un poco el tapete, bueno, ¿y qué onda el metal? ¿Se puede fusionar con otros géneros y ser aceptado? Y demostró que no, que la gente va a ser crítica, a pesar de que J Balvin fue muy, muy cuidado en ese sentido. Y encima J Balvin, que es una figura que últimamente está en el ojo, ¿no?, de la tormenta, y que tuvo un enfrentamiento con René también, ahí con una tiradera, que dijo últimamente Bizarrap en una entrevista que no descarta hacer una Bizarrap Session con J Balvin como para tener una respuesta a René. Ojo a eso también. Y ahí seguro que le va a ir muy bien. Si con Quevedo la rompió con J Balvin, ahí va, olvídate, ahí va a conquistar el mercado ya norteamericano, te diría, a full. En plena pandemia hubo un auge de muchos artistas, ¿no? Surgieron mucho. El caso exponente es el de Elegante, ¿no? Aquí en Argentina un nuevo género, la cumbia 420, también fenómeno. Con el Nova, pero ya pasa de ser un fenómeno social, y hizo colaboraciones con artistas impensados para cuando él salió. Y ahora, bueno, lo de Elegante también es un caso es interesante el fenómeno, porque, a ver, básicamente es como la variante de cumbia villera del trap, digamos de cuanto a de dónde viene, los temas que trata, el lenguaje que usa, no hay nada más, digamos, uno escucha a Elegante y es algo bien del barrio, digamos, tiene el léxico es ese, y sin embargo logró trascender, por ejemplo, los artistas tienen que, por ejemplo, lo convocan, Tini lo convocó para atrapar ese público. La sesión de Bizarrap que hizo Elegante llegó, por ejemplo, a medios norteamericanos. Hay una revista llamada Pitchfork, una revista online que es muy conocida por sus críticas en general muy, muy mordaces a los discos, y lo puso en su momento, creo que fue el año 2020, lo puso entre los mejores 50 temas de todo el año. Bien. Y uno se imagina, y uno escucha la versión esa, digamos, lo que canta Elegante, cómo canta. Y uno se imagina un norteamericano que habla inglés, escuchando Elegante con ese, digamos, es imposible entender, digamos, ese lunfardo que usa Elegante. Yo pienso un español en España. Un español, ¿cómo entiende eso? Claro, ¿cómo entiende la letra de vamos todo lo bien? Y la pelopincho, ¿no? Bueno, y sin embargo, bueno, la están escuchando, digo,
ese sonido dejó de ser algo de un fenómeno tan nacional y lo están escuchando afuera, digo, tipo sí, hizo giras en México, en España, claro, por todos lados. Género de nicho a estar en pasó, sí, digo, no sé, uno se acuerda de cuando salió en el 2001, 2002 la cumbia villera, y era algo muy argentino la cumbia villera, claro, y de que repente, no se exportó tanto, ahora se exportó tanto, y de repente Elegante sí logró salir un poco de lo que salieron nuevos artistas en base a Elegante, el Nova, el Nova, hay un montón, está la Joaquí también, la Joaquí, bueno, toda esta onda así de esta cumbia RKT, 4B, cumbia 420, ¿no? Es una especie de subgénero que básicamente igual. Elegante que lo que. Y bueno, pero es un poco el estilo, que lo inauguró Elegante. Encima hay que valorar que canta sin autotune. Claro. Como lo canta, digamos, porque todos dicen, Duki, pero hay muchos artistas que abusan del autotune, Y la mayoría abusa del autotune. Bueno, Elegante, aunque le quiera, no. No, Elegante canta así, es así. Ahora, Daniel, más allá de esto, bueno, vos nombrabas los fenómenos, pero si vos tuvieses que poner en una balanza, porque sabemos que están muy de moda los géneros urbanos, lo que es el trap, y en la Argentina también hay una identificación con lo que es el rock, y de hecho el rock argentino ya de por sí es un género, pero es más importante, si querés, justamente este fenómeno social o la música en sí, digamos, cuál es la importancia que tienen también lo que son las épocas, los momentos de la sociedad. Seguramente será también un combo, ¿no?, de cuestiones para que también la gente escuche la música. Y bueno, sí, claramente cuando pasen unos años y haya que analizar un poco a nivel historia de la música popular argentina, este va a ser el periodo del trap, ni hablar, muchos hablan de una especie de, digamos, de renacimiento como fue el rock and roll en los 70, fines de los 60, el rock nacional, ¿no? Como un fenómeno nuevo muy de los jóvenes, donde incluso a las generaciones nuevas nos cuesta quizás entender todo. Digo, una vez se lo escucha y a veces cuesta entender, bueno, qué es lo que les gusta, por qué, digo, el rockero tradicional escucha el trap y dice, ¿y esto qué es? ¿Por qué? Digo, son música grabada todo con computadoras, digo, es otro género, es otra cosa, más allá de que a uno les puede gustar o no, y creo que en un momento se va a analizar eso, es como, y tiene toda esta cosa de frescura, la verdad que es como un nuevo movimiento, antes no teníamos esto, era algo muy, muy, muy marginal, más allá de que uno puede trazar la historia del hip hop en Argentina, que siempre fue marginal, digo, sacando a Elia Kuliaki y en los 90 Yacimel también, digo, que tiene su mérito, hoy quedó como un artista medio bizarro, pero en su momento nadie hacía hip hop, pero sacando a Elia Kuliaki, todo lo que era el hip hop, digamos, era muy, muy, muy marginal, era una cosa muy de nicho, que se fue transformando con esta batalla de freestyle y ahí se convirtió en lo que es ahora, que es un fenómeno popular y que representa a las generaciones nuevas. No, uno quizás quizás tenemos más de 30, lo vemos un poco más de afuera. ¿Y cuál va a ser el próximo género que vos ves como algo que va a explotar acá? Difícil, es difícil, porque, a ver, el trap parecía algo que era como una moda pasajera. Sí. Y quedó fusión, ¿no? Algo música urbana, siguiendo. La música urbana se está fusionando, digo, también es un género que tiene pocos recursos en sí, digo, ¿cuántos subestilos de música de trap hay? No mucho, digo, es como el hip hop. Claro. Combina bien con cualquier género en cuanto vos lo fusiones y tengas un poco los elementos de lo que sería el rapeo, el uso del autotune. Y de hecho ya lo estamos viendo, uno escucha a Dillom, es un disco muy rockero, escucha los discos nuevos de Trueno o de Tiago y va a ver un poco de funk, un poco de disco. Ya está empezando a pasar donde el trap necesita empezar a ir a otros géneros para empezar a evolucionar. Bueno, ahí está la diferencia, que el trap tenía esto de que sus artistas, aparte de cantar, también eran sus propios productores, porque ellos mismos eran los DJ, claro. Ellos le utilizaban el autotune o no, pero sí hacían las bases remixadas ellos mismos con un programa y su computadora. Ahí estaba la diferencia central. Ya no hay bandas en vivo, hoy en día hay un productor, hay una base, te arma, digamos, una pista, una base... y listo, ya no hay bandas en vivo. Es casi así, pero así todo hay muchos artistas de trap que en vivo sí forman una banda, que reconocen que en vivo necesitan tener algo de, digamos, algo orgánico, ¿no? Que no sea simplemente un show de pista grabada. Muchos lo hacen, muchos salen con pista, pero muchos están armando porque necesitan ver como que, a ver, es empezar a mostrar un poco esto de que más allá de lo que sería la rima, de lo que es el trap, tiene que empezar a mostrar muchos que también tienen ciertas aptitudes musicales y que no es simplemente tomo una base, hago una rima encima y listo. Entonces hay muchos que están empezando a distinguirse y otros no, otros que el estilo es, bueno, yo tengo una base grabada y canto encima de esto. Claro. Sí. Y a destacar que muchos están trayendo artistas de nuestra generación, bueno, los que estamos por cumplir 30, que básicos que eran
Lerner, por ejemplo, ¿no? Sí, también, Lerner, o por ejemplo, fenómenos del reggaetón, cuando recién salía, Wisin y Yandel, Zion y Lennox, Chencho Corleone con Plan B, que eran como los primeros del reggaetón, que uno se iba a bailar y escuchaba, y las nuevas generaciones se están olvidando, y ahora como que los están trayendo, ¿no? Sí, con colaboraciones, sí, hay también como una retroalimentación de volver al primer reggaetón, Daddy Yankee, que se está retirando, pero sacó un disco con artistas nuevos, o sea... Lo vamos a extrañar. Dani, lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista y del programa, porque a las 12 ya tenemos que dejar el aire para nuestros compañeros también, pero bueno, queremos que le comentes a la gente cómo hace para seguirte, dónde te encontrás trabajando. Nos comentabas que estabas escribiendo para Infobae también. ¿Cómo hace para seguirte la gente? Bueno, en Instagram o en Twitter de Bajarlía, y sí, yo escribo algunas notas, colaboro en Infobae Cultura, ahí son notas que tienen como otro enfoque más cultural, pero siempre son de música, y el Planeta Urbano, que es más de tendencias, también escribo, y también, bueno, en Radio Ciudad tengo algunas columnas a la mañana, una vez por semana, los viernes a la noche también estoy ahí al aire, siempre con diferentes temáticas, pero hablando de música. Muy bien, seguramente te estaremos convocando más adelante porque nos apasiona todo lo referido a la música y todo este fenómeno nuevo, ¿no? Sí, se quedó corto Difícil de entender a veces, digamos, estos nuevos estilos, pero bueno. Sí. Cuando quieran, chicos, más info. Música siempre se puede hablar, es lo más lindo que hay, y hay de todo, además, para comentar. Muy bien. Antes de terminar, compañeros, les recordamos la consigna del día. Nico, ¿cuál era la consigna del día? Exactamente, sabiendo que hace pocos días el Hombre Araña cumplió 60 años, la consigna del día, la pregunta que tienen que responder hoy es: ¿cuál es tu superhéroe, así se dice, favorito? Claro, y tenemos respuesta, vamos a mencionar rápidamente. Bueno, Spider-Man a la cabeza, Batman, Hulk, porque lo juzgan la apariencia y es lo contrario, dice. Batman también gana. Y después tenemos Wolverine, algunos, o Guepardo, o tenemos el Chapulín Colorado, Arturo López, acá mencionan a nuestro productor también con una mascarita, y también Linterna Verde, dicen, y Iron Man, por supuesto. Muy bien. Queridos compañeros, audiencia, hemos llegado a las 12 en punto en todo el territorio argentino. Agradecerles enormemente por estar del otro lado, siempre acompañando. No todo es lo que parece. Nico, muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes. Pau, muchas gracias. Muchas gracias, equipo hermoso, y que tengan un hermoso fin de semana extra large. Nayara y Juan Manuel Vidueira, muchísimas gracias. Un placer como siempre, JP, estar acompañándote acá en No Todo Es Lo Que Parece. Muchas gracias y buen fin de semana largo. Bueno, buen fin de semana largo para todos, que disfruten en sus casas con sus amigos. Esto fue No Todo Es Lo Que Parece. Nos reencontramos el próximo sábado de 10 a 12.